Hoy vamos a leer mucha Biblia. Ya leímos algo, pero vamos a leer un pasaje. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Capítulo 16, versículo 29 al 34. Primer libro de Reyes, capítulo 16, 29 al 34. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Qué triste, ¿verdad? Qué vergüenza. Increíble. Primero construyó un templo y un altar a Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, el Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Israel, el pueblo de Dios. Fue durante su reinado que Hiel, como hielo, pero sin la O final. Fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida de su hijo mayor, Abirán. Terminó la obra y colocar las puertas, eso le costó la vida de su hijo menor, Según. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué. Ya vamos a regresar ahí. Antes leamos Mateo 6, versículos 25 al 33. Mateo 6, 25 al 33. Les digo, dice el Señor, no se preocupen por la vida diaria. ¿Qué le preocupa hoy? ¿Qué le preocupa hoy? Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren, observen, vean. Los pájaros no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en la alacena, neveras o despensas, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valioso que un pajarito? ¿Usted qué cree? ¿Vale usted más que un pájaro? ¿Vale usted más que un pajarito? Por supuesto, obvio, sí. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir algo más a su vida? No, nada.
nomás se enferma, se frustra, le va mal. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como uno de ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana ya no están, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y hay una pregunta ahí, ¿verdad? En medio de todo esto. ¿Por qué tienen poca fe? Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Amén. Y usted ha aprendido, la Biblia le ha enseñado a que crea: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Verso 33 y último de este pasaje. Busquen el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios por encima de todo lo demás. Por encima de todo lo demás. Y su justicia. Y Él les dará todo lo que ustedes necesitan. Si nada más leyéramos esto y nos fuéramos con ese mensaje, suficiente por hoy. Pero miren, el primer domingo de enero, el mensaje que les presentamos está resumido en 5 puntos ahí en su boletín. Recuerde nuestro compromiso del 2025. 1. Poniendo a Dios en el centro de todas nuestras prioridades. Poniendo a Dios en el centro de nuestras prioridades. Si somos honestos, muchas veces Dios no está en el centro de nuestras prioridades. Si es honesta, si es honesto, ¿no? Pero yo quiero ayudarles hoy. Ya sabemos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sabemos el texto, sabemos la cita, sabemos quién lo dijo, sabemos qué evangelista lo escribió. Pero a veces no lo hacemos, porque otras prioridades nos ganan. Por eso dije, poniendo a Dios en el centro de todas nuestras prioridades. Porque está tu trabajo, está el trabajo, está la familia, está la salud, y así, ¿verdad? Mire, necesitamos saber dónde está nuestra prioridad y necesitamos hábitos para poderle dar cumplimiento a Mateo 6:33. ¿Por qué? ¿Por qué hay prioridades y hábitos? Poner primero a Dios, poner primero el reino de Dios, eso va a traer, vendrá todo lo demás, dice, como consecuencia, como resultado.
Por eso habla de la fe, el versículo 30 final. Pues nos cuesta creerle eso al Señor. Si usted quiere, o si queremos experimentar la vida en abundancia que Jesús promete, necesitamos prioridades y hábitos que nos lleven a tener esa vida en abundancia. Si queremos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, necesitamos prioridades y hábitos que nos lleven a Dios a poner primero en nuestra vida. Y yo veo que es una tragedia, una gran tragedia, llamarnos cristianos sin hábitos cristianos. Para mí es una tragedia llamarnos cristianos sin hábitos cristianos. Entonces voy a compartirles hoy la historia de alguien que hoy diríamos, si lo contextualizamos, si lo traemos a esta época, diríamos, se llamaba cristiano, se llamaba hijo de Dios. En el primer pasaje que leímos, primer libro de Reyes, si es tan amable y quiere ir a Primera de Reyes 16, y le explico, esa historia, como vimos, sucedió en la época del rey Acab y la reina Jezabel. Los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel, los peores. Pueblo de Dios, Israel. Los peores reyes de toda la historia. Ellos se apartaron de Dios. Creían que Dios estaba con ellos. Pensaban que Dios estaba con ellos. Suponían que Dios estaba con ellos. Se llamaban Israel, el pueblo de Dios. Vea qué interesante. Pero no servían, ni adoraban, ni obedecían a Dios. Dice que Acab construyó un templo y un altar para Baal. Se volvió idólatra. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Vea qué tragedia. Fue en esa época. Fue en ese tiempo de Acab y de Jezabel, reyes de Israel, que cuando Hiel, sí se llamaba el hombrecito, Hiel, como hielo pero sin la O final, como Hiel, un hombre de Betel, ¿qué hace? Versículo 34 del primer libro de Reyes 16. Fue durante el reinado de Acab que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida de su hijo mayor, que se llamaba Abirán.
Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida de su hijo menor, que se llamaba Según. Al reconstruir Jericó, por reconstruir Jericó, se le mueren 2 hijos. Ponga atención, que esta historia es muy interesante. Se le mueren 2 hijos. Uno, dice el pasaje, cuando está trabajando en los cimientos. No fue accidente. Nadie lo mató. Fue un juicio de Dios. Ahorita va a ver por qué, se lo voy a explicar. Y él, al reconstruir Jericó, se le mueren sus 2 hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 530 años antes, o 530 años atrás, Josué y el pueblo de Israel conquistaron, de acuerdo al mandato de Dios, conquistaron Jericó. Conquistaron Jericó. Y miren lo que pasó, 530 años atrás. Busque Josué 6, si gusta, si quiere, versículos 18 y 19. Josué, capítulo 6, versículos 18 y 19. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida. La conquista de la primera ciudad. No se queden con ninguna cosa destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, oro, bronce, hierro, pertenece a Dios. Y por eso es sagrado. Así que colóquenlo y llévenlo al templo del Señor. En otras palabras, ¿verdad? Esa es la primicia, la primera ciudad que están conquistando, que van a conquistar. La primera ciudad. Y eso es primicia para Dios. Entonces la palabra de Dios habla de poner, o de la importancia de poner a Dios primero en cada área de nuestra vida, de poner a Dios primero en cada etapa de nuestra vida. Y quien se atreva a reconstruir la ciudad, dijo Josué, va a ser a costa de sus hijos. Entonces vea qué interesante. La importancia de poner a Dios primero en cada área, en cada etapa de nuestra vida. Versículo 26 de Josué 6. Versículo 26 de Josué 6.
En esa ocasión, Josué pronunció la siguiente palabra: que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. Que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. Será a costa de su hijo mayor cuando ponga los cimientos, y a costa de su hijo menor cuando esté poniendo las puertas, lo esté terminando. ¿Ya lo vio? 530 años antes aproximadamente, Josué dice: esta ciudad es de Dios. Esta ciudad es la primicia de Dios. Y quien se atreva a reconstruir la ciudad, será a costa de sus hijos. 500 años después, y él se llamaba, y él desafía a Dios, desafía la palabra de Josué y reconstruye la ciudad. Pierde a sus 2 hijos, como Josué había dicho, verso 34 que ya vimos. ¿Qué nos enseña esa historia? Es la pregunta. ¿Qué nos enseña? ¿Qué aprendemos de esta historia? Un principio muy sencillo que el Señor me reveló, me mostró y quiero compartirlo con ustedes. Un principio muy sencillo. Dar a Dios el primer lugar va a construir, va a bendecir, va a prosperar su futuro. Es el principio. Dar a Dios el primer lugar va a bendecir, va a prosperar, va a construir su futuro. Negar a Dios el primer lugar va a destruir, va a arruinar su futuro. Anótelo, apréndalo, porque en cada área de nuestra vida, Dios tiene que estar por encima de cada área y por encima de todas nuestras prioridades. No es el trabajo, no es el estudio. No estoy diciendo que no estudie, que no trabaje. 530 años el pueblo creció, el pueblo prosperó, y el pueblo se olvidó de quién los prosperó. Y dice que Acab, desde el rey hasta el último de los ciudadanos de Israel, lo malo ante los ojos de Dios. Se olvidaron de Dios, de quien los había prosperado, bendecido y ayudado, etcétera, etcétera. Han de haber oído ustedes hace poco que murió el expresidente Jimmy Carter. Me interesó ver el funeral. Ahí estaban los expresidentes George W. Ahí estaba Bill Clinton, ahí estaba Obama. Estaban otros y el actual presidente. Y decían la persona que estaba dirigiendo la ceremonia, fíjese qué interesante, no dijo fue un gran presidente, aunque sí fue un gran presidente. Dijo fue un gran cristiano.
Fue un gran cristiano. Siendo presidente, él iba a su iglesia local y enseñaba su clase que antes daba. Cuando dejó de ser presidente, él dijo: quiero seguir haciendo el bien, quiero seguir trabajando para Dios. Siguió asistiendo a su iglesia local, siguió dando su clase de escuela dominical y después regresaba para participar en el culto de alabanza y de adoración a Dios. Dirigió un grupo de hombres. Fundó la Fundación Jimmy Carter para la democracia. Ayudó a muchos países para encontrar el proceso democrático para sus países. Pasar de dictadura, por ejemplo, a un estado democrático. Fundó una institución para acabar con enfermedades en África. Construyó miles de casas. Dejó un legado que se llama Habitat for Humanity. Y decía el director de la ceremonia: es el presidente, fue el presidente que en más de 100 años dejó más legado. Y ahí estaba Biden, ahí estaba Bill Clinton. Fíjense qué interesante. Decía el director de la ceremonia, que él decía que para Jimmy Carter, lo más grande no fue ser presidente de los Estados Unidos, sino vivir una vida que honre a Dios. ¡Qué testimonio! ¡Qué poderoso! Me llamó también la atención que estaba su nieto, relativamente, bastante joven, un nieto, y él dijo, el ejemplo, yo recuerdo el ejemplo y voy a seguir el ejemplo de fe que él me dio. Miren qué interesante. Voy a seguir el ejemplo de amor por la gente que él me dio. Voy a seguir el ejemplo de vida familiar y matrimonial que él nos dio. 72 años casado con la misma, Vivió más de 100 años amando a Dios, amando a su iglesia, amando a su esposa, amando a su familia. Y miren, hermanos, se pueden lograr muchas cosas, pero si no ponemos a Dios en primer lugar, no vamos a tener un gran futuro o un buen futuro, bendecido, próspero, de paz, de armonía, de tranquilidad, etcétera, etcétera. Porque solo poniendo a Dios en primer lugar, eso nos garantiza un buen futuro y un buen presente. ¿Qué busca primero usted? No lo conteste en voz alta, solo piénselo. Y contéstelo para usted.
El apóstol Pablo cuando está pensando en las iglesias, cómo ayudarlas, cómo hacer que estén estables y firmes en su fe, cómo hacer que vivan la vida cristiana. El apóstol Pablo, de una manera irónica, de una manera triste, y él está hablando de Timoteo y está hablando de Epafrodito en Filipenses 2, pero de una manera irónica, de una manera triste, lamentable, claro, en su humanidad, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en el versículo 21 del capítulo 2 de Filipenses: todos me han abandonado, dice. Todos buscan, dice, lo suyo propio. Todos los demás solo se ocupan de sí mismo y no se preocupan de lo que es importante para Jesucristo. Está duro, ¿verdad? Pero es la realidad, así estaba Filipo. Gracias a Dios por la gente que hay en Rocafuerte, que ponen primeramente el reino de Dios y su justicia, sin importar la distancia de donde vive, sin importar cuánto vale el taxi, sin importar qué tan cansado va a ser el viaje, sin importar qué tanto frío, qué tanto calor, sin importar. Y aquí estoy para servir. Gracias a Dios. Jesús, mire cómo lo pone Jesús. Mire cómo lo explica Jesús. Mateo 7, 24 y 25. Mire usted cómo lo explica nuestro maestro. Todo el que, Mateo 7, 24 y 25. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, todo el que escucha. ¿Estamos escuchando? ¿Estamos escuchando aquí? A veces yo hago cosas raras. A propósito. El hermano dice, vamos a pedirle que pase el pastor para la promesa de la semana. Y el pastor no está, ¿verdad? No está el pastor, está allá atrás. A propósito, Luis, entro rápido. Hermana, ¿qué dijeron? ¿Oí algo del pastor? No supieron. Más adelante, hermana, ¿qué dijeron? ¿Oí algo del pastor? ¿Qué dice Jesús? El que escucha. ¿Escuchamos nosotros? ¿Estamos escuchando? Segunda cosa que hay que hacer, aparte de escuchar, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, la hace, es sabio, como la persona que construyó su casa sobre una roca sólida, como la persona que construyó su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros, aunque se inundan y suban los niveles del agua y se inunde y los vientos golpeen contra esa casa o ese edificio, no se vendrá abajo porque está construido sobre un roca.
Principio, ¿verdad, hermano arquitecto? Mire, cuando se construyó acá, máquina grandísima hubo que contratar hasta que llegó. 36 volquetes de 14 metros cúbicos cada uno sacándolo y lo tirar hasta llegar a la roca. Yo digo, pues ya llegaron a la roca, vamos a empezar. No, dice. Hay que hacer un estudio que se llama mecánica de suelo. Ay, pero ¿sí? Si hay una caverna abajo, pues no se puede. Se hizo. Creo que costó más eso en dinero que eso que ven acá. Es lo que está diciendo Jesús. Primero, un fundamento correcto. Un fundamento bien hecho. Luego, la casa encima del fundamento. Versículos 26 y 27. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no lo obedece, es una persona necia. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando viene la lluvia, llegan las inundaciones, viene el viento, golpea la casa, se derrumba. Y hay una gran pérdida. ¿Por qué? No tiene un fundamento bueno. No tiene un fundamento correcto. Hermanos, poner primero a Dios en todas las áreas de mi vida va a construir su futuro. Poner primero a Dios va a construir su futuro. No poner primero a Dios va a destruir su futuro. Va a destruir su futuro. Dios es el único fundamento seguro. Y cuando Él es primero, construimos un gran futuro para nosotros. Así que hasta nos conviene, ¿no? ¿O no? Siempre buscamos salir ganando, ¿no? Mire, el diablo no tiene que destruirnos, solo convencernos de construir nuestra vida sin Dios. No pasa nada, hombre, tú síguele así. Eso de los diezmos, eso no es de ahora, hombre. La iglesia en puro dinero piensa. Y así se mete el diablo, ¿verdad? Y así lo convence. Se lo digo de otra forma. El diablo nos convence de ser cristianos solo de nombre, sin prácticas cristianas. El diablo nos convence de ser cristianos solo de nombre, sin tener prácticas cristianas. Regresemos a Ayel, allí en Reyes 16. Vamos a regresar. ¿Qué sabe usted de Ayel? Tal vez no, ¿verdad? Pero déjeme darle algo por razones de tiempo, no le daré todo, pero mire, Ayel, ¿sabe lo que significa su nombre? Dios vive. Dios vive. Muy cristianito el nombre, ¿no? Muy espiritual el nombre. Dios vive. Un problema hoy en las iglesias
es que aparentamos ser cristianos. Hoy mucha gente aparenta una cristiandad, pero no está Dios en primer lugar en sus vidas. Por eso, familias destruidas, porque Dios no está en el primer lugar. Y Él construyó una gran ciudad, la reconstruyó, pero perdió una gran vida. Muchos cristianos así somos. Tenemos intenciones cristianas, intenciones, pero no hay prioridades ni hábitos, ni procesos. Entonces no va a suceder nada, porque solo son intenciones cristianas. Necesitamos hábitos cristianos que nos ayuden a practicar, a poner a Dios primero en nuestra vida. Porque poner a Dios en primer lugar, hermanos, es asunto de hábitos, no de intenciones. Anótelo. Poner a Dios en primer lugar es asunto de hábitos, no de intenciones. Es de hábitos. Quiero darle 3 cosas rapidito para que pueda ayudarle a construir su vida sobre el fundamento correcto. Número 1, primer hábito, hermanos, un hábito que debemos tener, una disciplina que debemos tener, es leer y orar todos los días. Unos 15, unos 20 minutos, por lo menos. Si no puede más, ore, abra la Biblia. Señor, ¿qué me enseñas? Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué tengo que dejar? Etcétera. De preferencia al iniciar el día. Busque a Dios desde el primer tiempo del día. ¿Dónde vivía él? Según el pasaje. ¿Se acuerda? Vivía en Betel. Vivía en Betel. ¿Qué significaba el nombre Betel? Betel fue el primer lugar, primero se llamaba Luz, pero fue el primer lugar donde Israel tuvo el arca de la presencia de Dios. Betel fue el lugar donde Jacob tiene un sueño en el campo, una escalera que sube hasta el cielo, ángeles que bajan, ángeles que suben. Antes de que hubiera el tabernáculo y el templo de Salomón, el arca del pacto estuvo en Betel. El arca que se representaba, significaba la presencia de Dios. Y Betel era el lugar de adoración a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando algo conquista, cuando algo toma el lugar de nuestro Betel, de nuestra comunión con Dios, de nuestro tiempo con Dios, de nuestra cercanía con Dios, de nuestra adoración a Dios, de nuestro tiempo en oración a Dios, su vida se empieza a autodestruir. Si hay algo que tenemos que proteger, es nuestro Betel. Si hay algo que tenemos que proteger, es nuestro tiempo con Dios, todos los días, a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la meditación. Su lugar de encuentro con Dios, su lugar de adoración a Dios.
Y no deje, querido hermano, hermana, no deje que otra cosa, trabajo, familia, no sé, tome ese lugar precioso, ese lugar valioso de Dios. Isaías 55:3. Isaías 55:3. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Hábito, palabra de Dios y oración. Segundo hábito, segunda disciplina. Sea parte y participe de su comunidad de fe, de su iglesia. Participe. ¿Quién fue la influencia de Hiel? ¿Quién influenció en Hiel? Acab y Jezabel. Sus influencias más cercanas le van a apartar de la fe si no son cristianas. Si no buscan a Dios. Hay mucha gente que no le cree a la predicación del domingo, pero le cree a sus amigos más cercanos. Pero le creen a sus confidentes más cercanos. Pero le creen al consejo de la gente más cercana y los aparta, terminándolos apartando de la fe. Y él estaba más con Acab, le hizo más caso a Acab y le hizo más caso a Jezabel. Dice la Biblia, 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15 y versículo 33, perdón. Mira lo que dice. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto. Dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Qué triste, qué tragedia. ¿De quién está hablando Pablo? De una iglesia. ¿De quién está hablando Pablo? De cristianos. ¿Se habrá equivocado? ¿Estaría ya chochando, como dicen? ¿No? Que Dios tenga misericordia de Roca Fuerte. Tercero y último hábito. Dé a Dios lo primero y lo mejor de su vida. Miren, yo he hecho eso toda mi vida, desde los inicios de mi vida cristiana. Y Dios ha sido fiel. Ha sido bueno y me ha dado más de lo que le doy a Él. Entonces, hábito 1, tenga comunión con Dios todos los días, a través de la palabra, a través de la oración, unos 10, 15 minutitos. Hábito 2, sea parte y participe de la iglesia, no se aísle, no se aleje, participe.
porque eso le va a ayudar, si no va a haber alguien que le va a sacar, como ya lo expliqué. Y número 3, dar a Dios lo primero y lo mejor de nosotros. ¿Qué hizo él? ¿Se acuerda qué hizo él? Desafió a Dios. Dios dijo que no se reconstruya, pues yo la voy a reconstruir. Dios había dicho, de esa ciudad no van a tomar nada porque es primicia para Dios. Y él dijo, no, pues eso dijo aquel Josué, pero quién sabe si a lo mejor ni estaba bien de la cabeza. Yo la voy a reconstruir. Y él dijo, no pasa nada. Construyó una gran ciudad, pero perdió su futuro. Mire cómo lo deja Jesús. Mire cómo lo explica Jesús. Mateo 16, 26. Estoy terminando. Mateo 16, 26. Mire cómo lo explica. ¿Qué beneficio tienes si ganas inclusive el mundo, pero vas a perder tu alma? ¿Cuál es el beneficio? Ninguno. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Una pregunta retórica. No. Lo más importante es tu vida, tu alma, tu relación, tu comunión con el Señor. Y mire, es una gran pregunta que plantea Jesús. ¿Para qué? Para dejar en claro que solo se puede elegir y aferrarse al mundo o a Dios. Si se aferra al mundo, a desobedecer a Dios, va a perder su futuro, como ya lo vimos. Eso le pasó a él cuando conquistó Jericó. Eso le pasó. No le creyó a Dios. Como Acán, ¿verdad? En el mismo pasaje de Josué 6, Acán. Josué había dicho, no tomen de nada, porque eso es para Dios, y el que lo tome va a estar maldito. Y Acán dice que vio un lingote, dice la versión 60, de oro. Eso era mucho, ¿eh? Dice que vio un manto de calidad. Dice, no, pues, solo nadie se va a fijar, lo tomó. Usted sabe la historia. Destruyeron su vida, destruyeron su futuro, porque no le dieron a Dios ni lo primero, ni lo mejor, ni lo obedecieron. Entonces, tal vez usted me diga, pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. Eso ya pasó. Hoy estamos bajo la época de la gracia. Eso ya no se aplica hoy. Bueno, ok, está bien. Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. No almacenen tesoros aquí en la tierra, no almacenen tesoros, donde la polilla se los come y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacenen sus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y donde los ladrones no entran a robar, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Qué impresionante, ¿verdad? A mí me impresiona.
como lo dice el Señor. Ahora note, no almacenes, no acumules. Note eso, no acumules, no almacenes. No dice no tengas, dice no almacenes. No dice no tengas, dice no acumules. Mire, yo cuando empecé en la vida cristiana, a mí me enseñaron que a no tener cosas bonitas. A mí me enseñaron que no hay que tener cosas bonitas porque la venida de Cristo estaba cercana. Cristo viene pronto. A mí me enseñaron que la meta era tener una eternidad extraordinaria. Y que nuestros bienes los usáramos para el reino de Dios. Hoy muchas cosas han cambiado, ¿verdad? Luego apareció la televisión y decían, la televisión es del diablo. Es el ojo del diablo, decían los pastores de antes. Pues no hay que comprar televisión, es el ojo del diablo. Y hoy, no digo que sea mala, ¿verdad? No estoy diciendo que es el ojo del diablo. Vea cómo va cambiando todo. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede? No almacenes aquí. Dice almacena allá arriba. No almacenes en la tierra. Haz tu tesoro donde no hay ladrones, donde no se oxida, donde no hay polilla, donde no hay bichos. ¿Cómo sucede? La manera en que almacenamos tesoros en el cielo es dándole a Dios lo primero y lo mejor. La manera como almacenamos tesoros en el cielo es dándole a Dios lo primero y lo mejor. Primer día de nuestra vida, primeras horas de nuestra vida, Señor, gracias. Te alabo, te bendigo, me guardaste, me cuidaste, me protegiste. Pude despertar, gracias, Señor. Ore, lea. Termino. Proverbios 3, 9 y 10. Mandato: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, Él llenará tus graneros y rebosarás de todo lo demás. Que Dios les ayude, que Dios nos ayude, que Dios les bendiga y que podamos ponernos de pie para orar y concluir, por favor. Espíritu Santo, ven a tu iglesia. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Nuestro Señor y Dios, ayúdanos a entender la importancia de ponerte en primer lugar en nuestra vida. No queremos ser cristianos solo de nombre. Queremos ser cristianos de hábitos cristianos, de prioridades cristianas. Que podamos todos los días ponerte en primer lugar, porque tú eres el único fundamento seguro
que como hemos visto en tu palabra, aunque vengan tormentas y dificultades, vamos a estar bien. Porque he construido mi vida en el fundamento de Cristo y de su palabra. Gracias por tu pueblo que hoy escuchó la palabra. Te ruego, Señor, que lo lleves con tu presencia, con tu gracia, y ayúdanos a entender esta enseñanza. Confírmala en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, una vez más te pedimos por los que están en convalecencia, por los que están enfermos, sé con ellos. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ustedes, ahora y siempre. Amén. Amén. Señor les guarde, Señor les bendiga, hermanos. Denle un aplauso al Señor de gratitud por su palabra.